Bienvenidos. Este es el episodio 85, la arquitectura de tu vida. Comenzamos. El cambio es igual a la superación personal. Empújese a lugares a los que no ha estado antes. Pat Summit. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios. Juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Suriel, gracias a Dios, bendecido como cada semana. Espero ustedes, amigos, que también se encuentren bien. ¿Y tú, Suriel, qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Con el trabajo, la escuela y en la familia, gracias a Dios, estamos bien, con salud. Bueno, nada más hay algunas alergias que creo que también estás igual, ¿verdad? ¿O te Estamos, de edad? estamos igual de alergias con este polvo, con el polen que se genera, el abrupto de cambio de clima. De verdad que estamos igual, pero gracias a Dios estamos bien y bueno. Espero ustedes se encuentren también bien, amigos, hermanos, que se encuentren con salud, que les haya llenado de bendiciones el Señor en esta semana, que si se encuentran enfermos, recuerden pedirles a nuestro Dios y Él sabrá responder su petición. Les agradecemos porque nos ven, les agradecemos porque nos escuchan, les agradecemos porque se suscriben. Gracias porque poco a poquito esta comunidad de Generación de Fe va creciendo. Esta comunidad de fe quiere saber más de la palabra de nuestro Dios, quiere saber qué tiene preparado nuestro Dios para cada uno de nosotros. No solamente para Cristian y para mí, sino también para cada uno de nosotros, de ustedes. Y si gustan, este episodio lo pueden compartir a una persona que sea especial para ustedes, a una persona en la cual quiera escuchar la palabra de nuestro Dios, que tal vez sea este tema o sea algún tema que en específico que ustedes hayan considerado que puede funcionarle, compártaselo, créanme que va a ser de bendición y no solamente le va a ayudar, sino va a crecer también en conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Llegamos a este episodio importante, este episodio en el cual vamos a hablar. ¿Ustedes conocen qué es la arquitectura? Saben que la arquitectura va diseñando ya sea un edificio, ya sea un estadio, ya sea una casa, ya sea tal vez una escuela. Un edificio, una arquitectura lleva un diseño específico, Conocimientos con técnicos. conocimientos técnicos, llevan muchísimas situaciones en la cual lleva una arquitectura, pero en esta ocasión vamos a hablar de la arquitectura de nuestra vida, de la arquitectura espiritual que tiene nuestra vida. Esa arquitectura que necesita llevar para que se vaya formando, así como se forma un edificio, se forma una casa, se forma un hogar. Tenemos que ver qué es esa arquitectura. Pero antes, no olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita, porque eso nos va a ayudar a que esta comunidad crezca y crezca en cantidad para que sepa más personas de la palabra de nuestro Dios. En este tema es fundamental y es necesario identificar cuál es esa arquitectura, esa que vuelve sólida nuestra vida. Es un diseño que tiene estructura y sobre esa estructura tenga algo correcto. Esos materiales que se requiera, que son resistentes para nuestra vida. Vamos a ver cuáles son esos materiales que necesita nuestra arquitectura como en nuestra vida, que necesita un buen diseño, necesita un buen material, necesita unos buenos cimientos y sobre todo que tenga un buen arquitecto. Vamos a hablar quién es ese arquitecto en nuestra vida que va a diseñar esa arquitectura perfecta en cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hablar, Cris? Sí, en efecto, precisamente como comentabas, la arquitectura espiritual, tú hablabas de la arquitectura material en todos los aspectos del conocimiento del ser humano, pero ya hablándolo más espiritualmente, sabemos que para tener una arquitectura espiritual, amigos, y Suriel, pues se requiere una anticipada planificación, ¿verdad? Con fundamentos sólidos, materiales, desde luego, adecuados y un constante mantenimiento. Para ello, pues nosotros tenemos que tener un conocimiento previo de todo esto. ¿Y este conocimiento de dónde lo adquirimos?
en las escrituras, así como buen arquitecto, como un ingeniero, en los rubros que sea de la ciencia, y el hombre, pues, adquiere un conocimiento, se forma en un colegio, en una universidad, en los libros de la biblioteca, y así el hombre, pues, no adquiere, ¿verdad?, los conocimientos de forma improvisada, sino que adquiere de participar en en estudiar, tener una preparación, una carrera, y precisamente, nosotros como hijos de Dios, cuando queremos nosotros conocer la palabra de Dios, queremos iniciar nuestra carrera espiritualmente hablando, pues, ¿qué otro libro o recurso tenemos? Que las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las Escrituras, nos manejan múltiples, aspectos espiritualmente hablando, pero sobre todo a través de analogías que nos invitan a hacer una reflexión sobre cómo fortalecer nuestra relación, ese vínculo de la creación con el Creador, es decir, el hombre con nuestro Dios. Y de esa manera vamos a ir nosotros explorando cómo diseñar, cómo ir construyendo caminos que nos van a llevar a tener una vida espiritual, un vínculo más profundo basándonos con la palabra de nuestro Dios. Un primer fundamento es Jesucristo. Nosotros sabemos que todo edificio necesita un fundamento firme, como ya hemos comentado, para poder sostenerse, que son las estructuras. Un edificio no se puede construir nada más poniendo ya ventanas, no, o sea, primero empiezan a hacer excavaciones profundas, empiezan, por ejemplo, los topógrafos, que son aquellas personas que van a evaluar, la zona geográfica de construcción para ver si la tierra es un suelo fangoso, o una tierra sólida, y ya de ahí hacen con máquinas, empiezan a perforar y a poner cimientos, y lo mismo pasa con las cosas de nuestro Dios. Si nosotros leemos, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, amigos, vamos a encontrar lo siguiente, dice: "Porque nadie puede tener otro fundamento que esté puesto, el cual es Cristo". Esto nos recuerda que nuestra fe debe de estar, cimentada en nuestro Señor Jesucristo como ese pilar fundamental, porque Él es la piedra angular de que nos va a unir, con nuestro Dios. Es esta parte fundamental que nosotros no podemos llegar a Dios si no es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso que nosotros tenemos en primera instancia para poder iniciar, eh, una relación, construir, mejor dicho, una relación con nuestro Dios, más que teniendo, un reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo unigénito de nuestro Dios. Fíjate, Cris, sabes que hoy en día el mundo, desgraciadamente, está distraído en superficialidades, en banalidades, en modismos, Así es, en cuestiones que están completamente alejadas de una verdadera vida espiritual. así Y es. eso hace que muchos se edifiquen su vida, eh, sin un plano y no tengan ni siquiera un material sólido para poder sostener esa vida. Y no solamente para un momento, sino para lo largo de su vida. Así es. Acabas de dar una razón para sostener la vida, un fundamento, ese fundamento de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos guía, nos rige, nos determina para que vayamos marcando una línea y vayamos encaminándonos a encontrar no nada más dinero, no nada más encontremos reconocimiento, no nada más encontremos placeres, sino realmente encontremos una manera de vivir, Una razón. una razón de exactamente de por qué vivir, de cómo encaminar nuestra vida. Y para poder tener ese crecimiento, eh, tenemos que ver y hacernos una pregunta, ¿realmente nuestro Señor Jesucristo eh, tiene el cimiento de las cosas superficiales o de las cosas banales? ¿O tiene realmente nuestro Señor Jesucristo tiene un fundamento y está fundamentada nuestra vida en el Señor Jesucristo? ¿O realmente
Somos como esa parábola que dijo el Señor Jesús del hombre sensato que construyó su vida en roca y el hombre insensato que construyó Su su casa casa en la en arena. la arena. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Realmente tenemos esos buenos cimientos, ese buen fundamento? Acuérdense que una buena arquitectura empieza desde los cimientos, lo acaba de decir Chris. Y creo que como todos hemos visto cuando construyen un edificio de 20, 30, 40 pisos, que tienen que hacer unas excavaciones profundas porque el peso del edificio tiene que aguantar, porque van a ser muchos pisos, porque va a tener que soportar temblores, va a tener que soportar peso, va a tener que soportar N cantidad de cosas. Así es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que va a soportar nuestra vida, es el que le tenemos que dar ese soporte para que nuestra vida se vaya encaminando. Y no solamente estamos hablando de un fundamento, ahora ya tenemos el soporte. ¿Qué nos queda hacer después? Vamos a diseñar. ¿Qué vamos a diseñar? Nuestra vida. ¿Cómo? Con la palabra de nuestro Dios. Tenemos que guiarnos poco a poquito, tenemos que darnos ese diseño de decir, en un edificio, en nuestra casa, bueno, los que tienen oportunidad de construir su casa dicen, ¿saben qué? Yo quiero una ventana aquí, yo quiero unas escaleras de esta manera, yo quiero mi cocina de esta manera. Empiezan a diseñar su casa, empiezan a darle forma a su casa. Nosotros, hablando espiritualmente, tenemos que darle ese diseño. ¿Cómo queremos que nuestra vida esté? En paz, en tranquilidad, en armonía, en comunión con nuestro Dios. Tenemos que darle ese diseño. ¿Cómo vamos a obtener ese diseño? Por la palabra de nuestro Dios, que es la guía fundamental para que pueda ser guiada nuestra vida. Y dice en Salmos capítulo 119, versículo 5. Ese versículo es muy conocido y si no lo conocen, lo vamos a decir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este caso, el rey David ponía como fundamento y como diseño la palabra de nuestro Dios. Es en nuestra vida, es la razón fundamental que tenemos que tener para poder guiar nuestra vida, la palabra de nuestro Dios, porque sin ella no podemos construir, no podemos diseñar correctamente cómo vamos a ir encaminando nuestra vida. Muchos ignoramos ese diseño, desafortunadamente ignoramos ese diseño que después llegamos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios, llegamos mal diseñados, mal construidos y sobre todo ya derrumbados porque no hubo unos buenos cimientos. No hubo una planificación previa, Exacto, nos saltamos el proceso de planificar y nos lanzamos luego al proceso de ejecución nada más. exactamente. Entonces no tenemos esos cimientos, no tenemos ese buen diseño y desafortunadamente creo que a todos nos ha pasado, me ha pasado, creo que te ha pasado también, Chris, que hemos hecho un mal una mal cimentación en nuestra vida, un mal diseño y la ejecución empezamos a construir nuestra vida de mala forma y terminamos tropezándonos, terminamos heridos, terminamos lastimados y eso provoca que nuestra vida no vaya como a veces nosotros querramos. O no le damos la importancia porque todo no nos ha salido nada como de lo que nosotros quisiéramos que fuese. Exactamente. Para todo se lleva un diseño, se lleva una planeación. Creo que hasta en la escuela nos enseñan a hacer todo ese tipo de situaciones, pero estamos hablando de nuestra vida y nuestra vida espiritual. Y precisamente, ahorita que hablábamos de los materiales, si preguntarán ustedes y nos preguntarán, ¿y cuáles son esos materiales de los que tanto nos estamos comentando aquí en el podcast? Precisamente uno de esos materiales es la fe, la palabra de Dios y la obediencia. Una vez establecido el fundamento, amigos, debemos escoger los materiales con los que construiremos nuestra vida espiritual, así como planeamos vacaciones, planeamos, por ejemplo, ahorita que iniciamos año, muchos inician con un propósito de año, como cada año, ¿verdad? Termina un año y empieza otro. Voy a hacer ejercicio ahora sí, voy a ahorrar dinero ahora sí, voy a cambiarme de trabajo para tener un mejor trabajo, voy a comprarme ahora sí la casa de mis sueños, voy a comprarme un coche, ahora sí voy a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Pero uno hasta dirá,
voy a cambiar hasta de pareja, ¿no? Y los que tienen una novia por otra novia, los que tienen un novio por otro novio, porque ya no me entiendo con mi pareja, ¿verdad? Exacto. Pero al final de cuentas, pues los materiales, amigo, amiga, es la fe, la palabra de Dios y la obediencia son indispensables. Si nosotros nos remitimos o leemos Mateo capítulo 7, versos 24 y 25, pues Jesús ilustra esto como una parábola, con la parábola del hombre prudente, que era lo que comentabas tú. Dice que precisamente cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la peña. La roca representa, amigos, precisamente la obediencia a la palabra, a la llamada palabra de nuestro Dios, que nos protege precisamente de todos aquellos tormentos que ponen en peligro o ponen a prueba nuestra espiritualidad. Entonces, es precisamente esta parte en la cual si nosotros no tenemos una fe sólida en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir tambaleantes, vamos a ir, como dice la palabra de Dios, como las olas de la mar, por toda corriente de doctrinas, y no vamos a tener una fe firme, no vamos a tener un objetivo claro de a dónde queremos llevar nuestra vida, si lo vemos espiritualmente hablando, y nos vamos a dejar llevar por todo, nos vamos a acercar a todo tipo de pseudo creyentes que porque dicen que hablan de la palabra de Dios y nos juntamos con ellos y a la primera nos dejamos impresionar o cautivar por el mensaje que nos transmiten, bien o mal, pero vamos a creer todas esas palabras y es lo que nosotros precisamente tenemos que ser claros en nuestro objetivo y de alguna forma tener el deseo, la iniciativa de investigar todo lo que nos hablan, remitirnos a las escrituras de qué es lo que dice la palabra de Dios, si me lo dice tal cual como me lo están predicando, porque yo a veces he escuchado otras cosas que dicen y aquí me están diciendo otra cosa, y hay que pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para que de la forma más clara para no tener lagunas en nuestro crecimiento espiritual. Fíjate, Cris, ahorita con esto que acabas de decir me recuerda a la iglesia de Berea. Así es. A la iglesia de Berea que ellos, a pesar de que el apóstol Pablo les predicaba, ellos de todas maneras buscaban la manera de ver si el apóstol Pablo estaba diciendo la verdad. Si no era como las otras iglesias, en este caso como Tesalónica o los efesios que, bueno, los efesios se dedicaban a estarse peleando a cada rato. Y Tesalónica se dedicaba, pues era rebelde, pero los de Berea se encargaban de estudiar la palabra. Y eso es lo que hace un arquitecto. Es lo que hace un arquitecto. Primero, buscar de buenos cimientos, luego buscar el diseño de cómo va a ser su edificio, su casa o lo que vaya a hacer. Después conseguir los mejores materiales. Y en este caso los mejores materiales es la fe, la obediencia, la santidad, la sabiduría hacia nuestro Dios y sobre todo estar escudriñando constantemente la palabra de nuestro Dios para que vayamos creciendo y vayamos fortaleciendo, para que cada vez cojamos los mejores materiales y vaya agarrando la mejor forma en nuestra casa que soporte tempestades, que soporte problemas, que soporte enfermedades, que soporte tal vez falta de tibieza espiritual, que soporte N cantidad de cosas. Para eso es escoger los mejores materiales. Los mejores materiales es la palabra de nuestro Dios, es la fe, la obediencia y sobre todo estar en santidad con nuestro Dios. Y para tener todo eso, ya que tenemos construido con materiales, que necesitamos inspeccionar. Los arquitectos se dedican a inspeccionar después de que vayan construyendo el edificio, la casa, si
no hay grietas, si no hay filtraciones, si no hay humedad, si no hay desnivel, si le falta alguna pasta en alguna parte del edificio, de la casa. Una buena resistencia Una al buena- material. Exactamente. Entonces empiezan a inspeccionar la calidad del material que pusieron, que empiezan a inspeccionar la calidad de lo que construyeron. En este caso, nosotros nos toca experimentar la calidad y nos toca probarnos la calidad de nuestra construcción espiritual, de nuestra forma de cómo nos vamos encaminando. Dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10, cada uno cada uno verá cómo sobreedifica. Es necesario que evaluemos constantemente, día a día, nuestra vida espiritual para ver si realmente hay grietas en nuestra vida o hemos permitido grietas en nuestra vida. ¿Hemos permitido grietas en nuestra vida, amigos, hermanos? Tal vez apatía, tal vez algún pecado, tal vez una desconfianza, tal vez una falta de fe. Tenemos que averiguar si realmente en nuestra vida está pasando algo de esa situación en nuestra vida. Nos toca inspeccionar cómo está formando, cómo se está construyendo esa vida espiritual en nuestro Dios. Estamos viendo cómo podemos hacerle. Y si no sabemos cómo hacerle, pedirle a nuestro Dios que nos vaya dirigiendo poco a poco. Y ustedes y nosotros sabemos por qué, porque lo hemos hablado a lo largo de estos episodios, cómo podemos acercarnos a nuestro Dios. Pedírselo en oración, pedirle discernimiento. Si nos falta sabiduría, pedírsela con fe, y Él nos va a guiar y nos va a dirigir. Y vas a ver si realmente la arquitectura que estamos formando en nuestra vida es perfecta o tiene que mejorarse. Y precisamente en esta idea eh, es que tengamos siempre como objetivo el buscar agradar a Jesucristo, porque al final de cuentas, pues Él es el que va a dar cuentas de nosotros ante nuestro Dios. Entonces, tenemos este tercer aspecto que comentó, es la planificación de que sea buscar hacer la voluntad siempre de nuestro Dios, amigos, porque como tú comentabas, en cualquier proyecto arquitectónico, la planificación es algo crucial, algo fundamental. Nosotros leemos ahí en Proverbios capítulo número 16 versículo número 3 se nos da una exhortación, una invitación. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que eh, cualquier cosa que nosotros quieramos hacer, quieramos emprender, realizar, tenemos siempre que buscar la guía de nuestro Dios, que sea Él el que pongamos siempre ante cualquier situación a Dios primeramente Dios, que se haga su voluntad. Porque en esta medida estamos nosotros reconociendo que nosotros no podemos hacer nada si Dios no va con nosotros a través de su Espíritu Santo. Nuestras decisiones y planes siempre tiene Él que ser el que va a tener la decisión de que se hagan. Tenemos que orar y estudiar la Biblia, ya que son herramientas esenciales para poder discernir, para poder saber más de la voluntad de nuestro Dios, qué es lo que Él nos está pidiendo para que nos pueda ir mejor en nuestra vida y así poder garantizar que estamos cumpliendo con los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. En esta parte, pues tenemos que acostumbrar nuestra vida, tenemos que adaptarnos a lo que Dios quiere. Desafortunadamente, muchas personas no quieren, no buscan, no acostumbran de entrada, de primera instancia, no acostumbran planificar su vida, sino es como que algo así de que dicen, no, pues, donde la vida me lleve, pero también es que tenemos nosotros la encomienda de planear, mayormente si queremos ser espirituales, y yo creo que es el objetivo que los amigos que nos están siguiendo, nos están escuchando en este momento, pues
tener una, una vida digna, recta delante de nuestro Dios. Qué mejor tener una vida digna y recta delante de Dios que planificando, porque de esta manera vamos a saber cuáles son nuestros alcances, cómo va a ser cómo vamos a ir progresando, y si vemos que no tenemos un progreso, podamos de esa idea partir para poder dar un mejor enfoque, ver qué es lo que estamos fallando y de ahí retomar esa parte y seguir el camino. Fíjate, Cris, esa parte de planeación, de inspección, de de buscar de evaluación, de buscar el material, de tener ese soporte, eh, todo va, va formando una estructura firme para poder construir, en este caso, una vida espiritual bien cimentada. Pero aparte de todo eso, Mm. también se necesita las casas, los edificios, las escuelas, un estacionamiento público, cualquiera requiere soportes, Así es. soportes en los cuales se tenga que recargar ese edificio, esa casa o lo que se esté construyendo. Y nuestra vida espiritual también requiere soportes. ¿Cuáles son esos soportes? Principalmente nuestro Dios. Principalmente nuestro Dios son los que nos va a soportar o nos va a guiar en ese camino, pero también necesitamos un soporte. ¿Cuál es soporte? La palabra, acercarnos a la iglesia, que es la que nos va a ayudar también a la congregación, la que nos va a ayudar a que nuestra fe se vaya cimentando. Sabemos que en muchas de las iglesias se generan problemas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos mal eh, construidos, mal edificados, mal diseñados, Mal dirigido. mal dirigidos. Entonces, desafortunadamente, cada uno de un miembro de la iglesia, cada quien está viviendo una arquitectura diferente de su vida. Pero si todos nos formamos y todos nos unimos, lo que va a pasar es de que yo sea tu soporte, tú seas mi soporte, el hermano que está al lado de nosotros sea nuestro soporte, el pastor, el ayuda, el obrero, el diácono, el quien esté, sea el soporte de cada uno de nosotros y hace que vayamos creciendo y nos vayamos edificando y que vayamos construyendo esa vida eh, espiritual. No vayamos solos, sino vayamos encaminados con una ayuda, y esa ayuda es la iglesia. Necesitamos esa comunidad o esa iglesia para que nos podamos corregir, nos podamos fortalecer y sobre todo unos a otros. Dice aquí en Gálatas, capítulo 6 versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo decía que tenemos que soportarnos los unos a los otros, y no solamente carácter, no solamente en estarnos soportando, decir, ay, otra vez, no, sino saber llevar también las cargas de alguna de nuestros hermanos que se encuentran en, no sé, tal vez en una enfermedad, en una falta de espiritualidad, en una falta de apatía, o más bien que tengan esa apatía, sino saberlos dirigir, que seamos el soporte para que podamos todos encaminarnos y podernos dirigir para poder encontrar esa verdadera arquitectura en nuestra vida y tengamos esa arquitectura espiritual firme y que tenga un cimiento, que ese cimiento es nuestro Señor Jesucristo. Sí, y sobre todo con todo lo que has comentado, otra parte importante es el carácter en el que sepamos sujetar, eh, nos pongamos no quisiera decirlo de esa manera, pero no se me viene otra palabra, un régimen en el cual digo yo, lo dirán ustedes, quiero empezar ya desde hoy, no mañana ni pasado mañana, desde hoy, empezar una vida espiritual y que con el paso del tiempo ya nuestra espiritualidad va menguando, va disminuyendo y no, tenemos que luchar constantemente con diferentes situaciones porque pareciera ser que la misma vida que está llena de pruebas nos da a ver de qué es lo que estamos hechos y nos damos cuenta que no, es que esto de buscar a Dios no es para mí,
Yo pensaba que sí, pero no, ya vi que no, quiero otra, este no es el camino por el cual yo quiero yo otra cosa. O sea, ahí tenemos nosotros que tener un carácter de realmente qué es lo que estamos buscando con nuestra vida y a dónde queremos, hasta dónde queremos ir. Porque, por ejemplo, que tengo un último aspecto, que es la inspección final, dar cuenta a Dios. Así como un edificio es inspeccionado para verificar su solidez, nuestras vidas al final del día, amigos, van a ser evaluadas. ¿Evaluadas por quién? Por el gran maestro, maestro de maestros, quien es nuestro Dios. Y también nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí dice en Romanos 14:12, encontramos esta verdad, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que ir construyendo con cuidado, tenemos que ir paso a pasito y tenemos que dedicarle tiempo a nuestra construcción espiritual. Así como le dedicamos tiempo a muchas cosas, también tenemos que dedicarle tiempo a la espiritualidad. Y esa mayormente, ¿por qué? Porque es más fácil caer en tentaciones que nuestro cuerpo nos empieza a demandar, porque ya es algo que tenemos ya por costumbre hacer, pero cuando queremos ya hacer una renovación, un cambio en nuestra vida, cuesta mucho trabajo. Y sí, ya para ir cerrando, amigos, para ir concluyendo con este tema, la arquitectura de nuestra vida espiritual no simplemente es un proyecto temporal. ¿Qué quiero decir con esto, Suriel? Y amigos, que es un proyecto de construcción de aquí, ¿hasta cuándo? Hasta cuando, hasta que Dios nos mande a descansar, hasta cuando nos llame a ser parte del polvo de la tierra, es cuando terminará nuestra carrera. Pero tenemos que tener en cuenta que con Cristo como nuestro fundamento y pilar, y los materiales de calidad como la fe y la obediencia y un compromiso constante con la oración y comunión, podemos edificar una vida sólida que glorifique a Dios y resista cualquier adversidad. Tengo una última cita aquí en Salmo 127, verso 1, que dice: si Jehová me edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Con esta reflexión, que lo que buscamos es que inspirar a diseñar, a crear una vida espiritual constante, con diligencia, entregando cada plano y cada detalle a nuestro maestro arquitecto, que es nuestro Dios. Fíjense, fíjate, Chris, construir una vida espiritual sólida en este mundo que ofrece y promueve estructuras débiles y que se vuelven temporales, requiere una intencionalidad de los otros Así es. y un compromiso con nuestro Dios, Exactamente, que sea nuestro arquitecto, claro. que nos guíe, que nos ayude a edificar nuestra vida con unos buenos cimientos y que nos ayude a examinar nuestra vida, que nos ayude a fortalecer nuestros planos, que nos ayude a encaminarnos y que nos rodee de esa comunidad, de esa iglesia que requerimos. Permitamos que Dios sea el arquitecto de nuestra vida. Permitamos que tome el control de nuestra vida espiritual. Que solamente no sea por fe, que nuestra fe no solamente viva o que sobreviva, sino que sea un testimonio que constantemente sea nuestro reflejo de lo que ha hecho nuestro Dios en nuestra vida. Pues, Cris, podemos terminar este episodio. Les agradecemos a ustedes que se haya quedado hasta el final. No olviden suscribirse, no olviden el like, compartir y activar la campanita. Recuerden también que este episodio lo pueden escuchar en Spotify y en Amazon Music. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.